Este programa es presentado por Tigo, Pulp, Centro Cultural Paraguayo Americano, con el apoyo de Hospi Center, Cooperativa Universitaria. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Cara o Cruz por Unicanal. Estamos en vivo y en directo, 21 en punto, 30 grados la temperatura en Asunción. Enrique Vargas Peña, ¿cómo te va? Buenas noches. Y no tan bien, Jorge. Primero porque perdí. O sea, a ver, hay varias cosas malas que pasaron con el relación al partido. Olimpia perdió. Muy mal, Olimpia, en todos los sentidos. Sí. Yo te diría que anímicamente, futbolísticamente. 20 minutos finales del segundo tiempo le vi más o menos mejor, un poquito. Pero bueno, después vamos a discutir un poco de Olimpia, voy yo. Mañana le confirman a Jubero. Ya como técnico de Olimpia. Pero sin salario no se va a poder, ni aunque le traigan a Mourinho. ¿Qué es sin salario? Y con salarios atrasados, papá. ¿Quién tiene salario atrasado? Los jugadores de Olimpia. Por 2 meses me dijeron. ¿Y qué te parece? Claro, pero esa es una dinámica que viene ya del año pasado. Incluso salieron campeones con un salario de 2 meses caído. Pero alguien atajó salario, ¿verdad? No estoy... Bueno. Vos ya sos el tipo mejor informado No, del Paraguay. Pero parece que hay algo de eso, por lo fuera de juego. Bueno, entonces no puede ganar un clásico, ni a Sport UI no le puede ganar. Cero motivación. Cero motivación. Claro, pero por supuesto claro que hay interna. Pero claro que hay interna, ¿verdad? Bueno, y lo otro, qué terrible lo que sucedió. Esto está, justamente Elías, está... tenemos que ya está la lamentar información, ¿verdad? dos cosas. Elías Rojas, Joven de 18 es años. un joven de 18 años, limpista. Ahí está la publicación de ABC, dice un joven de 18 años falleció esta tarde a raíz de un disparo de arma de fuego mientras se dirigía al Estadio Defensores del Chaco para asistir al partido entre Olimpia y Cerro Porteño. Otras 5 personas resultaron heridas en diferentes puntos. También hay otro que está gravemente herido, Néstor Javier Mora, de 25 años, también simpatizante de Olimpia. Ni siquiera llegaron al estadio. Y esto ocurrió acá, este incidente que está acá en esta publicación, ocurrió acá en pleno centro. Sí, Mariscal López y Estados Unidos. Y Estados Unidos. O sea, es una, para la gente ubica, es una cuadra con semáforo, súper transitada. Yo voy a decir una cosa, que se van a enojar conmigo, pero paciencia, se van a enojar. Mientras los dirigentes de fútbol, tanto el presidente de Olimpia, el presidente de Cerro y todos los otros, y la APF sigan conectando, señores, la contratación de marginales como hinchas, vamos a tener muertos en el fútbol. Y acá, si yo fuera fiscal, le proceso ahora al presidente del Club Cerro Porteño. Porque ¿quién paga las entradas de los marginales que van armados y drogados a la cancha? ¿Quién paga? Según los presidentes de los clubes. Bueno, así nomás. Pues una práctica que yo creo que, no sé si continúa, Enrique, porque había una campaña para... Mentira, continúa totalmente por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Y bueno, acá hay que hacer lo que Margaret Thatcher, disculpame que la mencione, pero Margaret Thatcher pues tenía este mismo problema en Inglaterra. Hasta que mataron 80 personas en Bélgica, no sé si te acordás aquel famoso incidente. Bueno, esto, acá, señor, el que pone plata para un marginal se va a la cárcel, a Tacumbú. ¿Entendés? Aunque sea el presidente, porque... O si no, la historia se repite. Pero y vamos a seguir lamentando víctimas. ¿Cómo pagan la bala? ¿Cómo pagan el arma? Y con la plata que le dan los dirigentes. Y enójense todo lo que quieran enojarse, señores, pero que vamos a seguir lamentando muertos para que ustedes no se enojen. Pero por favor, enójense nomás. ¿Entendés? Estamos todos locos. Es terrible. Y la otra víctima está ahí nomás. Está grave, según estaba leyendo. Está muy grave la otra persona, 25 años. Terrible. Qué triste festejar así un clásico, el triunfo, ¿verdad? Néstor Mora. 3 temazos tenemos hoy, Jorge. Temazo. No sé si vamos a... Yo me voy ya... José, no sé si va a dar el tiempo hoy. No, va a dar. ¿Vos decís? Sí. Yo ya me voy para adelantar Dale. con Carlos Gómez. Uno de los temas que vamos a tocar esta noche tiene que ver con reelección. ¿Qué tema recurrente, Carlos? Efectivamente, Jorge, buenas noches. Y como todos los periodos constitucionales que conocemos, por lo menos desde el año 2003 con Nicanor Duarte Frutos, es un tema que se debate
en el ámbito político, pero también en la sociedad, aunque la gente es la que menos es escuchada en este proceso de debate sobre la reelección. ¿Es probable o no introducir esta figura para beneficiar al presidente de la República? Otros tienen este beneficio, como es el caso de los diputados, senadores, concejales, tanto municipales como departamentales, y también recientemente por la interpretación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, una reelección indefinida para los intendentes municipales. Los sectores políticos, en este caso el cartismo más propiamente, que hoy tiene una fuerza importante en el Congreso, está planteando de nuevo este debate. Se debate, además de introducir la figura de la reelección en la Constitución Nacional, la manera de introducir esa figura. ¿Enmienda o reforma? Otro debate que lleva ya también más de 10 años. Un abogado plantea a la Corte Suprema de Justicia una certeza constitucional para lo que efectivamente dicen algunos, la Corte tendría que definir qué exactamente tiene que aplicarse en el ámbito político para ver si se puede modificar o no la Constitución. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Bueno, dale, Carlos. Zulma Gómez, Leti Peralta, ¿cómo Buenas te va? noches, Buenas Enrique. noches, ¿qué ¿Vos tal? por no te el gusto? No, Porque me traigo encanta. el color que me dijiste. No, Hace rato como dijiste, la vez pasada. dijiste que le ibas a decir Fonseca, le cambiaste por Gómez. Zulma Gómez, No, no, te no digo sé. nomás, me confundí, no, te queda O sea, que muy ya bien. venía en amarillo, Este entonces. color te queda mucho mejor que el rojo. Ah, bueno. Te Voy quiero a traer decir, más entonces. Este color te queda mucho mejor que el rojo. Gracias, Enrique, gracias. Este- No, a algunos les gusta más el rojo, dice, pero No, bueno. pero esa- Hay una ¿Qué tal? diferencia. ¿Cómo te va? Muy bien, muy ¿De bien. qué vamos a hablar hoy con los señores que están aquí ya con nosotros? Sí, vamos a hablar específicamente del tema IBESUR. Esta demanda que hace la empresa IBESUR a la Municipalidad de Asunción ya en el 2012, donde pedía, por ejemplo, 9 millones de dólares, como era al menos en un principio, y bueno, ahora se cambió este monto a 12 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Actualmente esto se está analizando en lo que sería la parte ya de arbitraje, porque ya lleva un buen tiempo. Ellos decían que, por ejemplo, incluso la Municipalidad de Asunción había habilitado 60.000 vehículos sin inspección técnica vehicular. Entonces habría varias irregularidades y en este sentido aclaraban que era muy importante poder ver y también cómo iban a solucionar esto. Al menos 12 millones de dólares es lo que se está pidiendo ahora. Decía el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, es una suma muy grande. Vamos a ver cómo se puede solucionar este inconveniente. Y como decía, esto comenzó en el 2012. La administración del entonces intendente Arnaldo Samaniego resintió el contrato con la empresa y según el abogado litigante, la comuna habilitó estos rodados sin exigir la ITV. La municipalidad se opuso a esta demanda, planteando como excepción la incompetencia de los jueces en atención a que el contrato tiene una cláusula arbitral. También ganó en primera y segunda instancia y ahora el caso se dirime en el centro de arbitraje. Villamayor también detallaba que los peritos de IBESUR, de una firma independiente y de la comuna, coincidieron sin excepción que existió un daño a la empresa verificadora, pero que llega alrededor de 20 millones de guaraníes. Es por eso decían también que llamaba mucho la atención el monto, la diferencia entre 20 millones y también 12 millones de dólares, ¿verdad? Entonces es bastante grande. Decían también que ahora entran en la etapa de alegatos y pedían que sea de forma conjunta. El tribunal aún no decidió al respecto y bueno, se está alargando bastante el proceso. El intendente decía, esperamos que se pueda llegar a una buena solución porque no tenemos realmente esa cantidad de dinero. Gracias, Leti, muy amable. Bueno, presentamos a los Sí, invitados. Tenemos que racionalizar el tiempo porque estos dos hablan muchísimo. Y vaya que hablan. Y encima vos de paso otra vez. No sé Encima cómo- yo otra vez, o sea, Julio Samaniego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, Jorge, esta audiencia. Gracias por estar con Doctor nosotros. Villamayor, buenas noches. Bueno, Ernesto Villamayor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Enrique? Vos querías hacer una salvedad en relación al Sí, informe. en primer lugar se menciona que el contrato está rescindido. El contrato no está rescindido, está vigente hasta hoy. Lo que hay es un incumplimiento sostenido hasta el día de hoy de los términos del contrato por parte de la municipalidad. Pero eso es lo que vamos a abordar ahora. No está rescindido el contrato. Ok. Julio, ¿está o no está rescindido el contrato? No, no, O sea, no está rescindido el contrato. Indudablemente lo que estamos discutiendo es lo que señaló acá Juan Ernesto, el supuesto incumplimiento contractual ilegal. Nosotros nos oponemos, desde el comienzo nos hemos opuesto, ¿verdad?, a esta demanda en los términos que ellos suscribieron. Consideramos de que era de carácter extorsivo por ya vamos a dar también los antecedentes, ¿verdad? Y finalmente hemos denunciado la posibilidad de un fraude procesal en razón de que se han dado
circunstancias que ameritan que el tribunal tenga que estudiar esta cuestión. Julio, una consulta que quiero hacerte de tipo personal y formal. ¿De alguna forma la municipalidad sigue contactando contigo para ver los expedientes sobre esta cuestión? ¿O... No. Yo fui separado del... A mí me revocaron el poder, ¿verdad? Yo contesté la ampliación de la demanda que había presentado acá el doctor Villamayor el 29 de enero. Él presentó la ampliación de la demanda con la actualización del monto. Y yo contesté esa demanda el 9 de febrero, 5 días después, que era el plazo establecido. A las 11:31 y a las 13:58 de ese mismo día se me revocó el poder. Pero era natural que te saquen porque hubo cambio de administración. Y sí, puede ser que sea tanto como natural, no, ¿verdad? Porque 2 horas después, más todavía cuando habían circunstancias, se estaba dialogando. Pues es una cuestión interna, ¿verdad? Juan Ernesto no puede saber seguramente o sabe demasiado. De todas maneras... No sé absolutamente nada. Lo que pueden saber muchos son ustedes. De todas maneras... Yo no puedo saber demasiado de nada. De todas maneras, 2 horas después se me revocó el poder y eso es lo que generó una serie de sutilezas y... Bueno, ABC Color inició una investigación sobre este punto y ustedes como periodistas saben que cuando se inicia una investigación es porque algo hay y lo que están buscando es cerrar el círculo nomás. Así de fácil le funciona la cosa. Ahora, Juan Ernesto, lo que menciona el abogado, ¿tiene un fin extorsivo? Absolutamente ninguno. El día que se presenta la demanda se hace una prevención diciéndole a la contraparte, mire, cuando podamos demostrar el monto real de la defraudación vamos a hacer una ampliación. En el mes de enero, siendo el doctor Samaniego abogado, yo aviso que prevengo el aumento del monto de la demanda. No es una ampliación de la demanda porque los hechos no cambian, son los mismos hechos. Es la demostración del monto lo que cambió. Y ahí es donde yo le advierto al sistema, mire usted, yo voy a hacer una ampliación de monto, siendo el doctor Samaniego abogado. Correctamente el doctor Samaniego dice que es él el que contesta. Y él contesta la ampliación de monto. Y ahí aparece un supuesto sistema extorsivo que francamente no se entiende en el escrito del doctor Samaniego en qué consiste. Pero tenemos que remontarnos al origen. Y vamos por partes. 1. Ivesur dice que la municipalidad incumplió el contrato. Y hay que determinar el monto en ese caso del daño. Muy bien. El doctor Samaniego me dice a mí, en su primer escrito dentro del sistema de arbitraje, me presenta una excepción de falta de acción manifiesta. Es decir, me dice, es posible que tenga usted razón, pero vaya contra los funcionarios. Y después me dice, ya en el último escrito que presenta, me dice que es de cumplimiento imposible. Con los dos escritos, si usted me dice a mí que es de cumplimiento imposible el contrato, usted me está diciendo que no lo cumplió. A mí me queda claro que no lo cumplió. Las razones para no cumplirlo son a cargo del doctor Samaniego. ¿Yo qué tengo que hacer? Si estamos de acuerdo en que el contrato no se cumplió, porque nunca el doctor Samaniego dijo sí se cumplió el contrato. Siempre dijo no se cumplió. Entonces, ¿yo qué hago? Cuantifico. Y él dice, yo explico por qué no puedo cumplir. Las razones que tiene el doctor Samaniego para no cumplir el contrato son las que tendrá que valorar en su oportunidad el tribunal. Cuando hace esa valoración del 9 a 12, justo cuando se dio estos cambios, salió abogado, entró otro nuevo? Porque el doctor Samaniego pidió a fin del mes de diciembre del año pasado que se prorrogue la presentación de los informes de los peritos hasta fines del mes de enero. Y yo necesito las dos patas. Necesito todos los informes de los peritos y necesito la medición que ya se había hecho, estaba en el mes de septiembre, la medición de vehículo que entraba. Pero necesitaba todos los informes periciales. Todo ese volumen de documentos se presenta, los informes periciales, se presentan de parte de la municipalidad y del perito independiente a fin del mes de enero. Con esa documentación a la vista, yo pido que se eleve a 12 porque es lo que me instruye mi representada. Finalmente yo no soy más que el abogado. Yo recibo instrucciones y cumplo las instrucciones desde el punto de vista legal. No tiene nada de sospechoso. Ahora, si los tiempos electorales dicen que en el medio hay un cambio de autoridad en la municipalidad, eso no es problema mío. Finalmente, ¿por qué se atrasó tanto esto? Porque reiteradamente el doctor Samaniego pidió
pausas a lo largo del proceso para negociar. Y esa negociación fue siempre infructuosa. Eso es todo. Ahora, además, no tiene nada de malo negociar un no, proceso. Cero estrés con el tema de la negociación, Juan Ernesto. Pues yo quiero hacerle a Julio una... No, pero voy a responder un Sí, poquito claro, porque sí. acá dice ampliar demanda, o yo leo el mal del castellano, ¿verdad? Ampliar demanda, dice, bueno, no, pero estamos pues... Y los términos, pero no cambiaron los términos. Lo que pasa es que estamos queriendo empezar a enredar y tu estilo nomás lo es que irte por las ramas. Vamos al tronco de la cuestión. Vamos al tronco. ¿Por qué esta cuestión yo dije desde el comienzo que era extorsiva? Porque Ivesur quiso una prórroga del contrato que se llama licitación. Y ahí comienza toda la historia. Ellos consiguen una resolución de favor de la Junta Municipal por la cual le querían apretar al intendente de la época a los efectos de ¿Quién que... era el intendente de la época? Samaniego. A los efectos de que se le otorgue esa prórroga de la concesión del contrato sin pasar por el llamado a licitación pública y a cambio de eso se iba a retirar la acción judicial, una acción judicial que se había iniciado ya antes en los tribunales ordinarios, ¿verdad? Por Ivesur contra la Municipalidad de Asunción. Entonces, cuando sale esa resolución de la Junta, nosotros por una instrucción que recibimos del intendente, por una cuestión política, para manejar la gobernabilidad y no chocar de frente con los intendentes, nos fuimos directamente y conseguimos que se declare ilegal por el Tribunal Contencioso de la capital, ¿verdad? O sea, por eso nosotros decimos siempre que estaban con el garrote y era extorsiva la demanda. Eso es que, porque acá estamos queriendo presentar que el malo de la película soy yo y que siempre busqué la negociación. La negociación se hace entre dos. Y se ha conversado con el doctor Juan Ernesto Villamayor y se ha conversado con otra gente también para buscar un punto de equilibrio, ¿verdad? Y no se arribó a ningún equilibrio porque siempre se dijo y se fijó como política institucional que se retire toda demanda para poder comenzar, porque nosotros no vamos a estar con un revólver en la cabeza y negociar como ellos se les antoja. Esa fue siempre la política institucional. Yo, Julio, quería hacerte una pregunta. ¿Esta es tu aclaración sobre lo que dijo Juan Sí, Ernesto? no, pero para no irnos... No, correcto. Yo voy a una cuestión más básica, si me permitís. Lo dijimos ya en la radio, ahora lo planteamos acá y hablamos largamente con Juan Ernesto. Pero, Julio, para mí hay una cuestión previa acá. ¿Por qué, si hay cuestiones dudosas en el contrato, no se atacó el origen del contrato? Yo personalmente creo, Juan Ernesto, con todo respeto, que acá hay un arreglo a espaldas del pueblo entre Martín Burr e Ivesur para establecer una tarifa altísima. Yo lo que no estoy entendiendo, no me cierra el círculo de por qué ustedes, ya que hicieron lo que hicieron, no se fueron al origen a decir, señor, esto es desde el comienzo ilegal o malo. Correcto. En el 97 nace este asunto que es medio amorfo, ¿verdad? Indudablemente, por esa ordenanza 2897 atropella la Constitución como si fuese un trasganado contra un carro. En base a eso se firma un contrato, ¿verdad? Se firma un contrato cuando Martín Burr estaba finalizando su mandato allá por el mes de noviembre, antes que Enriquito Riera, 15 días antes que Enriquito Riera asuma la intendencia de Asunción. Durante el gobierno de Enriquito Riera, este contrato se le vendió al grupo Ivesur. Porque los que fueron adjudicados... Mira, ahora hay un detalle importante. Espera, no te digo, Ivesur no participó. No, momentito. Pero le estoy contando la historia. No, que se ¿De llama. quién era el contrato? ¿De quién era? Coarco se llamaba. ¿Cómo? Coarco era un consorcio de empresas que en ese momento ganó la licitación, ¿verdad? En aquella época. Durante la administración de Riera se negocia el contrato, aparece Ivesur y ahí empiezan los primeros problemas. ¿Por qué? Porque el pliego de bases y condiciones establecía como requisito primordial que se tenga que habilitar 4 talleres en zona periférica de la ciudad para facilitarle al contribuyente de Asunción el acceso justamente con su vehículo para el servicio, ¿verdad? Y también surge otro problema que era justamente el canon muy bajo para la Municipalidad de Asunción, apenas del 7.5%. El resto era para la empresa. Entonces allí se empieza a hablar con Riera sobre la posibilidad de unificar en un solo taller. Se firman adendas, etcétera, pero no se implementa absolutamente nada. No se llega a ningún acuerdo. Con la administración de la señora Evani se firman los famosos acuerdos complementarios que sustituyen a los anexos que se habían firmado antes, etcétera. Ya estamos hablando ahí de Ivesur siempre, ¿verdad? Y en esos acuerdos complementarios, un detalle no menos importante, con Riera se firma un anexo donde se decía que se iba a elevar al 20% el canon para la Municipalidad de Asunción y 80% quedaba para la empresa Ivesur. Durante la administración de la señora Evani, con los acuerdos complementarios, se da vuelta a la página y se retrocede. Otra vez se establece de que tenía que darse a la Municipalidad de Asunción 3.5% del canon y el resto para Ivesur, 97 o 92, 96.5.
a lo que quiero llegar. Y también se centraliza en un solo taller, donde está funcionando ahora las instalaciones para prestar servicio técnico. Entonces, ahí ya comenzamos mal, ¿verdad? Ofreces una cosa, te adjudicás y finalmente prestar el servicio de otra manera. Eso es también un fraude porque la gente que compitió en ese momento, las reglas de juego eran después me cambiaste una vez adjudicado, ¿verdad? Bueno, después comenzamos el problema con la demanda esta en los tribunales ordinarios, donde por imperio de la ley se dice que el procedimiento no es el ordinario, sino que tiene que ser el procedimiento arbitral. Eso está en la ley, así que eso no es solo objeto de discusión. Nos fuimos al procedimiento arbitral con ese antecedente que te digo, de que quisieron obligar nuevamente a prorrogar el contrato porque ellos hablan de la necesidad de una compensación, etcétera, 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 porque no se ganaba, la empresa estaba perdiendo dinero. Pero acá sí yo quiero tocar una cuestión muy importante porque parecería ser de que es como un arbolito de Navidad, se prende la lucecita nomás y no se ataca el cuidado de la cuestión. Cuando Juan Ernesto dice, se presenta una falta de legitimación pasiva de la Municipalidad de Asunción, donde reconoce, pero... Entonces ese es ese jueguito peligroso para engañarle a la gente. Nosotros lo que decimos es sencillamente que la demanda tendría que haberse iniciado contra la persona responsable, porque eso dice la Constitución Nacional. El artículo 106 dice claramente que la demanda contra el Estado hay que iniciarla contra un responsable y subsidiariamente contra el Estado, o en este caso la Municipalidad de Asunción. Y eso nosotros reclamamos. Entonces esta demanda, la contestación de la demanda consta de dos partes. Una cuestión de forma, donde estamos reclamando, eso tiene que fallar el tribunal arbitral en primer lugar. Si falla en favor de la municipalidad y hace caso a esa legitimación, a esa falta de legitimación pasiva que nosotros planteamos, terminó, no se estudia más fondo de la cuestión, se acabó la historia. Se va por un defecto de forma y punto, se cerró ahí el debate. Si el tribunal considera de que la municipalidad no tenía razón en plantear esa excepción, entonces se estudia el fondo de la cuestión. Y en el fondo de la cuestión, sí, allí nosotros empezamos a analizar desde dos puntos de vista también esta cuestión. Una, lo que refiere a los contribuyentes de Asunción que necesariamente tienen que hacer la inspección técnica obligatoria de su vehículo para obtener la patente de rodado, ¿verdad? O sea, hace la inspección, paga la patente, se le habilita el vehículo para circular a Asunción. Eso no hay problema. Eso podemos discutir los números. Él dice 60.000, yo le voy a demostrar que en su momento querían 16.000 nomás, pero eso es otra cosa. Es su mismo equipo, ¿eh? Su mismo equipo. Tu mismo perito, Jesús Vargas Villoro. 42.000 dijo Jesús Vargas. Y 45.000 el Independiente, pero no importa. Acá te iba a decir lo que sea dice como Jesús. sea, el número que sea, estamos hablando de incumplimiento, sigamos. No, Jesús, vos querés 60 y Jesús dice 16. Tu equipo es mi querido amigo, listo. Perdón. No dice segundo. Leer es una materia comprensiva. No, acá dice, yo le iba a entregar material acá, demasiado sencillo es. Pero vamos a irnos por parte. Entonces, esa es una cuestión de número. Su mismo equipo ya está diciendo, no, ¿por qué? En octubre dijo eso. Con respecto a la gente que tributa en el interior de la República, hay un impedimento legal para el cumplimiento del contrato. Y los contratos, el cumplimiento de los contratos no son absolutos. Hay contratos de cumplimiento imposible, es lo que nosotros alegamos. Y eso está en el Código Civil. Pero te voy a explicar por qué es muy importante acá. Porque el volumen de rodado de 160.000 que él dice está en los vehículos que supuestamente tienen que... Acordate, te pido una cosa. La gente que está escuchando no es del tribunal. Sí. Es gente de la calle como nosotros. Sí. Así que te pido, vamos a hablar en cristiano. En cristiano. O sea, pregunta, este número último de vehículos que no de Asunción, Viesur quiere meterlos en el contrato, según ustedes. No, así está dentro del contrato. Y nosotros decimos Ellos que dicen no que puede es de entrar. cumplimiento imposible. Porque es inconstitucional. Espera, vamos, correcto. Eso es lo que ellos dicen. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es lo que dicen. Pero, vamos a analizar después. Te tengo que cortar, Julio, porque si no, Juan Ernesto no va a hablar. Claro, no voy a hablar nunca. Es importante que yo aclare que esos 160.000 que él está reclamando, que te da ese número lindo de 20 palos verdes que después te regalas, pues son muy generosos, a la mitad, ¿verdad? Es muy importante decir que existen dos leyes que están por encima de esa ordenanza y esa ordenanza es de incumplimiento imposible porque riñen desde el punto de vista legal. La ley 620, el artículo 20 de la ley 21, régimen tributario de los municipios del interior de la República, dice que todos los contribuyentes de los municipios del interior que pagan su patente están habilitados para circular por toda la República del Paraguay. Uno, no puede haber una ordenanza que regule eso. Dos,
la ley 4521, el artículo primero, la famosa ley antipeta. Ese claramente dice que los vehículos no pueden ser inmovilizados, salvo 3 condiciones fundamentales. Primero, que el conductor no tenga sus documentaciones personales. Segundo, que el vehículo tenga las documentaciones personales, la documenta del vehículo. Y lo tercero, que el conductor esté borracho. Son los 3 casos. En ningún caso dice que porque no se fue a ITV hay que sacarle de la oreja al chofer y sacarle fuera de los límites de la ciudad. Nada más, por ahora. A ver, Juan Ernesto. Ahora sí que se prendió el arbolito de Navidad y me resulta de lo más divertido. Hasta estamos hablando de inmovilización y nadie habla del contrato. Todo lo que dice el doctor Samaniego son verdades a medias y bastante recortadas. Igual que las tuyas. 1. La ordenanza 28/97 es del año 1997. No son días después en los que se firmó el contrato. El contrato se firmó en el año 2002. 5 años después. No son pocos días. Son por más de 1500 días después que se firmó. Es decir, no se puede vincular la ordenanza 28/97 con el contrato del año 2002 porque tienen nada menos que 5 años de diferencia. En el año 2002, quien gana la licitación es otra empresa. Muy bien. Posteriormente aparece Ivesur y adquiere a esa empresa. En consecuencia, se queda con una empresa que había ganado una licitación. Es decir, no participa del proceso de adjudicación ni tiene nada que ver con el señor Martín Burr. Muy bien. Dice correctamente el doctor Samaniego que empieza un proceso de negociación con el doctor Riera. Todavía no tenemos el contrato en marcha. Y ahí yo pregunto, sabiendo ellos, porque acá el doctor Samaniego trabajó con el doctor Riera, era su asesor jurídico, y sabiendo cómo Jefe de sabe, gabinete, con tanta claridad que es inconstitucional esa ordenanza del año 97, yo les pregunto por qué no reclamaron antes de que el doctor Enrique Riera firme la modificación del contrato donde le permite a Ivesur la reducción de 4 talleres a 1 para poner en vigencia el contrato. ¿Por qué no le dijeron a la empresa, mire usted, que este contrato se funda en una cuestión inconstitucional? Seguimos. En el año 2008, la señora Evany de Gallegos pone en marcha el contrato, según el doctor Samaniego, sabiendo que es inconstitucional e ilegal. Y continúa hasta el contrato en plena vigencia hasta el año 2012, en que nosotros, la empresa Ivesur, y ahí recién aparezco yo, porque hasta este momento lo conozco de oídas, el doctor Samaniego lo conoce porque es actor presencial, presentamos un reclamo a nivel judicial. Después, ahí con el reclamo a nivel judicial nos dicen tenemos que ir a arbitraje. Quien pide el arbitraje es la municipalidad. Y dentro del sistema arbitral nos dicen, primero, tenemos que perseguir a cada funcionario. Si era inconstitucional lo hubiesen dicho No el día dice 1. eso y mentís. Ahí está el caso. Julio, Y lo estoy mostrando. Pero permitidme no, terminar pero- a mí la idea. Y segundo, me dice que, ya en este último escrito, que el contrato es de cumplimiento imposible. Y pregunto, Dije. si es de cumplimiento imposible el contrato, 1, ¿por qué no pidieron la declaración de ilegalidad? El contrato tiene, desde el año 2002 al año 2016, 14 años. Y en 14 años nunca escuchamos hablar de la ilegalidad. La resolución, la decisión de que está pasada además por todo, la ordenanza municipal, es del año 97. Tiene casi 20 años. ¿Por qué no accionaron, ya que accionaron con tanta energía contra la decisión de la Junta, diciéndole que negocie? ¿Por qué no le dijeron a la Corte, decláreme esto inconstitucional? Es más, al día de hoy, esta ordenanza está vigente, plenamente vigente, y siguen sin accionar en contra. Y ahora me dicen que todo lo que tiene que cumplir la municipalidad es de cumplimiento imposible. Pero a mí me cobran el canon todos los meses. En consecuencia, mis obligaciones son perfectamente cumplibles y absolutamente legales, y el 100% de las obligaciones de la municipalidad son ilegales e inconstitucionales. Y yo me pregunto,
¿de qué contrato estamos hablando? Porque si el doctor Samaniego tiene la atribución por sí y ante sí de declarar la inconstitucionalidad de una ordenanza, yo le recomiendo al próximo gobierno que lo contrate al doctor Samaniego porque va a echar por tierra el APP. Y todo lo que firme este gobierno, solo declarándolo él. Juan Ernesto, tenemos que irnos a la pausa. Pero te das cuenta, se dan cuenta todo que yo hablé menos de la mitad de lo que habló el doctor Samaniego. No, pero en el próximo bloque compensamos. Pero no hay problema. Más sobre este tema, La idea es Cruz, fácil. ya venimos enseguida.